Unos hombres que buscaban aceite en las profundidades del mar tendrán que luchar por sus vidas, luego de encontrarse y ser cazados por una ballena gigante. En su travesía de regreso a casa, tendrán que lidiar con la falta de agua y comida, además de tomar decisiones que ninguna persona debería tomar. Hoy en Cine Minutos les presento En el corazón del mar. La historia inicia en la isla de Nantucket, en el año de 1850. Un escritor llamado Herman Melville busca el relato de un antiguo marinero para usarlo de base para su próximo libro, titulado Moby Dick. Viajó hasta Nantucket para escuchar la historia del Essex y la ballena. Al principio el marinero llamado Tom Nickerson se muestra incómodo y disgustado con su presencia. El escritor le ofrece mucho dinero a cambio de su historia, pero no la acepta. Sin embargo, debido a que estaban pasando por problemas económicos, la esposa se impone y logra que Tom acepte contar la historia. Y bueno, empieza a contarla. La historia del Essex es la historia de dos hombres, el capitán Pollard y el primer oficial, Owen Chase. Chase esperaba convertirse en capitán, debido a su alto desempeño por varios años, pero al llegar al lugar, le dicen que no podrá aspirar al barco que le prometieron. Chase le dice al señor Mason que le prometió el mando de una nave, al volver al puerto con 1500 barriles. Este le dice que podrá tener todos los viajes que quiera, pero la sangre, el linaje, siempre gana. Así que por eso George Pollard, quien era miembro de una gran familia de balleneros, capitaneará el Essex, y a Chase le ofrecen el cargo de primer oficial. Este, todo molesto, acepta, con la promesa de obtener una paga de 1/15 parte de las ganancias, y si obtiene 2000 barriles de aceite, obtendría la capitanía que tanto quería. Chase, ya menos tonto, le pide todo en papel y firmado. Chase se prepara para ir, discute con su esposa porque él se irá por 2 o 3 años, no podrá ver nacer a sus hijos, y al final se despiden, y le promete que volverá lo más pronto posible. Mientras tanto, Pollard se despide de su familia. El padre le dice que para ser capitán no debe tener amistad, que es su superior, que no lo olvide, y que no deje que lo olviden. Pollard tiene una gran presión por traer honor a su apellido y a su familia. La tripulación parte del puerto hacia el Essex. Tom cuenta que tenía 14 años y su amigo 17 cuando se unieron a la tripulación del Essex. Ambos eran huérfanos que habían crecido en el muelle y ansiosos por demostrar que ya eran hombres. Chase se encuentra con un viejo amigo y también con el capitán Pollard, donde intercambian algunas palabras, como que Chase es un apellido de tierra y Chase diciendo que no por mucho, cosas así. Se ve que habrá mucha tensión entre estos dos. Inician su partida con algunos problemas, pero Chase lo soluciona y prosiguen con su camino. En la cena, Pollard sigue molestando a Chase, hablando de su pasado, que su padre sembraba maíz, que se quedó huérfano luego de que encarcelaran a su padre. Chase le dice que no es la primera vez que lo llama hombre de campo o de tierra firme, y que le recalca mucho que no pertenece a esa familia de balleneros de Nantucket. Chase, molesto, se va a asignar botes balleneros y guardias. Mientras tanto, la tripulación se queja de la comida y tratan de acomodarse como pueden. Llega Chase y distribuye las funciones. Alista todo para practicar. También les dice que no le importa si hay prófugos, gente con delitos. Solo quiere que se dediquen a capturar ballenas y llenar sus 2000 barriles de aceite. Hace que Tom salga a cubierta. Notando que era novato y estaba mareado, de una le hace enfrentarse al mar. Pero Tom se vomita y le dice que su madre y padre murieron. Y Chase empatiza con él, diciéndole que ahora es familia. A la mañana siguiente, Chase y su amigo entrenan a los hombres. Llega Pollard, dando la orden a vela llena, para que el barco vaya rápido. Chase le advierte que hay que ver el clima, pero Pollard se mantiene firme en su decisión. En un principio parecía funcionar, pero aparece una tormenta. Chase le dice que deberían salir de ahí, pero Pollard no le hace caso. La tormenta está muy fuerte, tanto que Pollard se arrepiente, y ahora sí quiere salir de ahí. Pero el daño ya está hecho. El barco al final logra salir, pero con daños graves, y todo por culpa del ego que tiene el capitán. Pollard, amargado, luego de todo lo que pasó, piensa regresar a Nantucket, y que Chase se haga responsable de todo lo que pasó. Chase lo confronta, diciéndole que él dio las órdenes que lo condujeron a ese escenario. Pollard se molesta aún más y le dice que es un Pollard, y él un simple campesino. Chase le dice que llegar a puerto sin un barril de aceite es indigno hasta para un Pollard. Lo mejor sería cargar todo el aceite que puedan en un año y nunca volverse a ver. Luego de algunos días encontraron ballenas y las comenzaron a perseguir. Luego de una larga lucha, la ballena al final muere. Mientras recolectan el aceite,
Hay un lugar donde no es posible entrar debido a que nadie cabía. Y claro, se fijan en Tom. Chase le ordena entrar por el orificio. Entra, y el hedor era tan fuerte que a Tom casi se le sale todo. Debido a que ya no habían ballenas, internaron más. Circundaron el cabo en un mes. Llegaron al Pacífico, y tampoco encontraron nada. Ya había pasado un año, y la relación entre el capitán y Chase era aún más tensa. Llegan a Atacames, Ecuador, donde se reaprovisionan. Ahí encuentran otro capitán, que había tenido un encuentro desafortunado perdiendo el brazo y a muchos de sus hombres. Les cuenta que a 1000 leguas a lo largo del Ecuador encontraron cientos de ballenas, que habrían llenado 3000 barriles en un solo día, de no haber sido por una ballena, blanca, de 3 metros de longitud, que envió a 6 de sus hombres a la tumba. Pollard y los demás no le creen, y se disponen a partir. Salieron 1000 leguas a lo largo del Ecuador, en lo desconocido. Ya habían pasado 14 meses y los hombres estaban nerviosos. Un día encontraron lo que tanto habían estado buscando: ballenas, cientos de ellas. Inicia la cacería, pero de repente sale la ballena blanca. Era más grande de lo que habían imaginado. El capitán no se había equivocado. Con su cola derribó el bote del señor Chase y casi los mata. Chase vuelve al barco, decidido a atraparla, pero la ballena ataca el barco y le provoca grandes daños. Todos al final ven lo grande que era. Chase se prepara para cazarla, logra lanzar un arpón, pero esto solo la enfurece y arrastra el barco provocando aún más daños. ¡Ya valió madres! Mientras tanto, Pollard no se había dado cuenta hasta que ve a la ballena y al Essex a punto de hundirse. Llegan a la nave y ya está inservible. Solo queda sacar las provisiones y todo lo que pueda ayudarlos a volver a casa. Chase casi muere por sacar las armas. Al final logra salir y todos ven cómo el barco se hunde lentamente. Para ese entonces se encontraban a 2000 millas náuticas al oeste de Sudamérica. Todos los hombres tienen miedo por la ballena y la comida que no alcanzará para todos. Fueron al este, pero siguen a la deriva. Su objetivo era llegar a la isla de Pascua, pero una tormenta los alcanza y algunos se pierden y otros quedan heridos. Ahí ven a la ballena, que seguía acechándolos. Se está volviendo salvaje. muchas horas más tarde, El amigo de Chase sale herido, con un golpe en la cabeza. Mencionan por qué desperdiciar agua en un cadáver. Las cosas se ponen tensas. Tom ya no le quiere contar al escritor. Se siente con miedo. El escritor lo persuade, diciéndole que todos tenemos ese miedo que nos carcome el alma, que uno de sus miedos es que si escribe el relato, no sea tan bueno como debería. Y Tom sigue con la historia. Ya habían pasado 34 días desde el naufragio, hasta que de repente ven tierra, pero Chase vio la ballena. Los ataca y destruye un bote con facilidad, y va por otro. Dios mío, señor, sálvame. Chase logra hacerle daño y se va. mientras tanto, Los hombres llegan a la isla, que apenas contaba con un poco de vida. Se alimentan como pueden. Chase comienza a reconstruir el bote, y caminando por ahí encuentra unos esqueletos. Personas que esperaron por mucho tiempo, y murieron así. Luego de un tiempo, ya con los botes reparados, están por salir de la isla. El amigo de Chase y unos cuantos más se quedan, mientras Pollard y Chase salen de ahí. 48 días desde el naufragio. La situación de la tripulación era crítica, y casi al borde de la muerte. Se dan cuenta que un hombre murió, y uno quería arrojarlo, pero Chase le dice que ningún marinero cuerdo desecha lo que podría llegar a salvarlo. Entonces se decidió así. Prepararon el cuerpo, retiraron los órganos, separaron los miembros del cadáver y cortaron toda la carne de los huesos. Luego de eso cerraron el cuerpo y lo cocieron, y ahí recién lo arrojaron al mar. Tom, contando eso, se sintió liberado. La esposa lo había escuchado y le dice que aún así lo hubiera amado. 71 días desde el naufragio, 1200 millas náuticas al oeste de Sudamérica. En el bote del capitán Pollard ya no quedaba comida. Sortearon quién se iba a matar para poder comérselo. Pollard salió perdedor. Le da la pistola a su primo para que lo mate, pero su primo, en vez de matarlo, él mismo se mata. Pasaron semanas a la deriva. Los botes de Chase y Pollard se encuentran. ¡Vamos a vivir! Parecía una reunión amena, pero aparece la ballena. ¡Vamos a morir! Chase se dispone a atacarla, pero en ese momento, él y la ballena se vieron a los ojos, y Chase la dejó irse. Lo logró, señor. ¿Lo logré? mientras tanto,
Las corrientes separaron a Chase y a Pollard. 87 días después del naufragio, un barco encontró al capitán Pollard y a un hombre entre huesos. 90 días después del naufragio, 18 de febrero de 1821, Chase y Tom, totalmente debilitados, divisan gaviotas. Habían llegado a tierra. Fueron rescatados cerca de una isla en Chile. Los cuidaron lo mejor que pudieron, hasta que un barco los llevó a Nantucket. En el puerto de Nantucket, 11 de junio de 1821, al llegar solo se sintió un gran silencio. Los miraban como si fueran fantasmas. No le contaron de sus experiencias a nadie. Chase y los sobrevivientes se encontraron con sus familias. Solo caminó unas calles con su familia cuando lo detuvieron y lo llevaron a la oficina marítima. Ahí Pollard le dice que se decidió ocultar la verdad, debido a que provocaría caos en la industria. A cambio, le darán la capitanía que tanto quería, y sería un hombre rico, con un apellido dentro de las grandes familias de Nantucket. Pero Chase no acepta maquillar la verdad, y se va. Tom se despide del señor Chase, y este le desea suerte. Cada uno toma su camino. Al día siguiente, Pollard es llamado para la investigación, pero este dice la verdad, que el Essex había sido hundido por una ballena blanca. Su conciencia quedó limpia, pero la investigación fue una farsa. El capitán Pollard zarpó otra vez, en busca de la ballena blanca. Jamás la encontró. Encalló su barco cerca de Hawái y ya no volvió a navegar. Chase envió un barco a la isla donde su amigo y algunos hombres se habían quedado. Su amigo ya había muerto, pero los otros 3 habían logrado sobrevivir. Luego tomó a su familia y se fue a New Bedford. Comenzó de nuevo como capitán mercante, navegando bajo sus condiciones. Al final, el escritor, Tom y la esposa quedaron contentos. La esposa tiene el dinero, el escritor su trama y Tom la conciencia más tranquila. Herman Melville terminó su novela en 1850. Un año después se publicó Moby Dick y se convirtió en la epopeya americana. Fin.